Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.486, 3.507, 3.508, 3.509, 3.530, 3.545, 3.578 y 3.615, referidos a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos segundo del artículo primero de la ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta las causas roles ya enunciadas, en tanto en estos se reprochan como contrarios a la Constitución política los preceptos contenidos en el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, así como las causas roles 3.507 y 3.508, la preceptiva contenida en el artículo 17b, inciso segundo, de la ley número 17.798 de control de armas. Las gestiones pendientes de cada uno de estos requerimientos tienen las particularidades que se reseñan a continuación. La primera de estas, correspondiente al rol 3.486, es un requerimiento planteado por la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Puerto Montt. Dicha judicatura dictó sentencia condenatoria con fecha 14 de mayo de 2017, planteando el requerimiento ante esta magistratura, encontrándose suspendida a esta fecha los plazos para recurrir al tendido dicho requerimiento. La condena planteada por este tribunal fue por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida al condenado Cristian Alfonso Colillanca Poveda a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, así como el ilícito de daños simples, de que trata el artículo 487 del Código Penal. En segundo término, la causa rol 3507 ha sido deducido por don Luis González Castro en una gestión pendiente que se tramita actualmente ante el Juzgado de Garantía de Curacaví. Se encuentra pendiente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral de estilo y ha solicitado el Ministerio Público penas en respecto de una acusación por los delitos de amenazas simples, lesiones menos graves y porte ilegal de arma de fuego, reconociendo el persecutor penal público la atenuante de irreprochable conducta anterior respecto del requirente. Tercero, en la causa rol 3508, este es un requerimiento deducido por don Víctor Andrés Pérez González. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Cañete la causa y se encuentra pendiente en la realización del juicio oral de estilo programado para el próximo 2 de noviembre de 2017. En esta causa, el Ministerio Público ha solicitado que se condene al acusado por los delitos de abigeato, atentado contra la autoridad, porte ilegal de arma de fuego convencional y porte ilegal de municiones, reconociendo en su libelo acusatorio la atenuante de irreprochable conducta anterior respecto del requirente. En tercer término, la causa rol 3509 es deducida por don Nicolás Alfonso Flores Rubio. Se sustancia actualmente ante el Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Andes. Inicialmente se encontraba agendada audiencia de preparación de juicio oral simplificado para el día 8 de junio de 2017, pero esta fue dejada sin efecto por acuerdo de los intervinientes en razón del requerimiento de inaplicabilidad deducido ante esta magistratura. En la acusación del Ministerio Público, esta se plantea por los ilícitos de contrabando aduanero, porte ilegal de arma de fuego, en que se solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. También, en dicha causa, el persecutor penal público reconoce al requirente y acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior. Luego, la causa rol 3545 es un requerimiento deducido por la Corte de Apelaciones de Talca. La Corte de Apelaciones de Talca conoce actualmente de un recurso de nulidad con apelación en subsidio en razón de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, que condenó a don Ángel Jesús de Dios Díaz Flores a las penas de 3 años y 1 día por delito de porte ilegal de arma de fuego. En dicha instancia, los adjudicadores orales en lo penal reconocieron también al requirente la atenuante de irreprochable conducta anterior. Luego, en la causa rol 3578, este es un requerimiento deducido por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Respecto de este requerimiento, este fue presentado una vez dictado veredicto condenatorio y previo a la lectura de la sentencia. Esta magistratura acogió a trámite y suspendió una vez dictado el fallo. A dicha decisión condenatoria, la defensa recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y se encuentra pendiente la remisión de los autos a dicho tribunal de alzada, dada la suspensión decretada. Los condenados lo fueron por ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego, siendo condenados a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.
Finalmente, la causa rol 3615 es deducido por don Juan Villa Martínez, juez titular del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. En dicha judicatura se sustancia un procedimiento abreviado respecto del señor Arias Rifo. El Ministerio Público ha presentado acusación verbal en el contexto de un procedimiento abreviado por los ilícitos de abigeato y porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público, no concurrirían en la especie atenuantes ni agravantes que reconocer respecto del acusado. En todos estos requerimientos de inaplicabilidad ya anunciados se señala un conflicto de constitucionalidad caracterizado porque las normas que vienen a ser reprochadas producirían, de ser aplicadas en cada una de estas gestiones pendientes, resultados contrarios a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar bajo el marco mínimo establecido por el legislador en cada uno de los tipos penales, materia de las formalizaciones y o acusaciones o condenas, implicaría desigualdad ante la ley, se torna ello en una discriminación arbitraria. Esto produciría afectación al derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia, produciendo finalmente una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Por lo anterior, solicitan que sean acogidos dichos planteamientos en sede de inaplicabilidad. Conferidos los traslados de fondo, el Ministerio Público se hace parte en todos estos requerimientos, solicitando en las causas roles 3.507, 3.508, 3.509, 3.530, 3.545 y 3.615 que esta magistratura otorgue un pronunciamiento conforme a derecho, solicitando el rechazo de los requerimientos planteados en las causas roles 3.486 y 3.578 en lo que respecta a la impugnación del artículo primero de la Ley 18.216, ya que establece que el tribunal, al dictar las condenas, ya habría denegado la pena sustitutiva en las condenas de estilo, por lo tanto, habrían dejado de conocer del asunto planteado ante esta magistratura. Finalmente, en lo que respecta a las causas roles 3.507 y 3.508, en que se impugna también el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el Ministerio Público solicita el rechazo del mismo ante esta magistratura. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista conjunta del día de hoy abogados por la Defensoría Penal Pública, por el Ministerio Público y por el imputado en la causa rol 3615. Muy bien. Tiene la palabra la abogada de la Defensoría Penal Pública, doña Marcela Bustos Leiva, hasta por 10 minutos en las causas roles 3.507, 3.508, 3.509 y 3.578. Adelante, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal comparece la Defensoría Penal Pública en representación de las causas antes aludidas, solicitando a este excelentísimo tribunal, como se ha sostenido por los requerimientos interpuestos por parte de la Defensoría Penal Pública, la inaplicabilidad del artículo primero de la Ley 18.216 y también en el número 2, 3 y 4 de la tabla también se solicita la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas. Excelentísimo tribunal, como se ha señalado por parte del señor relator, respecto de la primera causa que nos toca alegar, el requirente don Luis González Castro, aquel fue formalizado y se encuentra en prisión preventiva respecto al juzgado de garantía de Curacaví. Se ha suspendido la causa en el evento de que el requirente sea condenado, previo a la audiencia del 343, vale decir la determinación de pena. Excelentísimo tribunal, adelantándonos un poco a lo que quizás puede ser el alegato del Ministerio Público, en esta causa, excelentísimo tribunal, la número 2 de tabla, ya se hizo una audiencia respecto de la inadmisibilidad solicitada por parte del Ministerio Público, respecto a una prognosis de pena y respecto a una pena que el Ministerio Público indica que se podría aplicar en el evento de ser condenado el requirente. Al respecto, excelentísimo tribunal, ya como ya he señalado, eso fue la etapa de admisibilidad, hubo una audiencia y este tribunal ya lo zanjó declarando admisible el requerimiento, incluso una prevención del señor ministro Gonzalo García Pino, quien señala que es muy temprano hablar de una aplicación de pena porque estamos hablando de solamente hipótesis y estamos además proponiendo un castigo muy superior al que puede ocurrir en la práctica. Por lo tanto, adelantándonos un poco, ya tenemos una discusión que fue zanjada, que fue respecto de la admisibilidad. Ahora bien, excelentísimo tribunal, respecto de la número 3, hablando del requirente Víctor Pérez Castro, también se debe señalar que se suspende también por parte de este excelentísimo tribunal en caso de que el requirente sea condenado previo a la audiencia del artículo 343. Acá estamos hablando del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Respecto, excelentísimo tribunal, del número 4, el requirente don
Nicolás Flores, también se suspende la audiencia solo en el evento que sea condenado previo a la audiencia del artículo 343. Y respecto, excelentísimo tribunal, del número 7 de la tabla, el requirente, como se ha señalado por parte del señor relator, este requerimiento se inicia de oficio por parte del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. ¿Por qué se inicia de oficio por parte del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago? Porque aquel tribunal considera que puede haber inaplicabilidad de dichas normas de la pena, de la dicha modificación de la ley 18.216 en atención a que si bien hay 4 imputados, 3 de ellos son condenados y 2 de ellos, hay 4 imputados, 1 de ellos es absuelto, 3 son condenados y 2 de ellos pueden obtener penas sustitutivas. Sin embargo, estos 2 condenados tienen condenas previas, pero son condenas que datan de hace más de 5 o 10 años respectivamente. Por lo tanto, el Tribunal Oral en lo Penal, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, estima que por aplicación del inciso penúltimo del artículo 1 de la ley 18.216, aquellas penas se encontrarían prescritas y podrían optar a una pena sustitutiva si no existiera la modificación introducida al mismo artículo 1 de la ley 18.216, que impide optar a penas sustitutivas cuando estamos hablando de la Ley de Control de Armas en su artículo 9. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, de oficio, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el sexto, interpone este requerimiento. También por aplicación de normas generales, estima la defensa, artículo 97 de nuestro Código Penal, que es la prescripción de las penas, 5 años respectivamente para los delitos y 10 años para los crímenes. Ahora bien, excelentísimo tribunal, también intuimos como defensa que el Ministerio Público, y adelantándonos también a quizás aquel alegato, puede haber una discusión sobre una posible falta de agravio. Hablamos de agravio no entendiendo lo que entiende el Ministerio Público, porque para la defensa el agravio es en términos amplios cualquier perjuicio o lesión que ocurra por una resolución judicial. Y en este caso, excelentísimo tribunal, claramente existe un agravio porque de no imponerse aquellas penas, aquella modificación legal, claramente los requirentes podrían optar a penas sustitutivas. Y excelentísimo tribunal, más allá, respecto de esta falta de fundamento plausible, como lo sostiene el Ministerio Público, aquel argumento lo sostuvo también en un examen de admisibilidad. Es donde el Ministerio Público, en su traslado, contesta y solicita que se declare inadmisible aquel requerimiento interpuesto por parte del Tribunal Oral en lo Penal, el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde la Defensoría también se hace parte y también interpone requerimiento. Sin embargo, excelentísimo tribunal, sostener que una vez más este examen de admisibilidad ya fue zanjado y este excelentísimo tribunal ya declaró que este requerimiento, ambos requerimientos son admisibles. Por lo tanto, consideramos que no se da lo que el Ministerio Público puede entender como una especie de deshacimiento del tribunal, porque lo que precisamente se busca a través de estos requerimientos es alterar o modificar aquellos preceptos para dar una interpretación amplia a esta acción constitucional, a esta acción de inaplicabilidad, todo esto porque estamos hablando de garantías constitucionales que de otra manera pueden ser vulneradas, por lo tanto deben ser interpretadas de manera amplia. Y el punto, excelentísimo tribunal, es que esto ya fue zanjado, por lo tanto, si el Ministerio Público insiste en levantar aquella discusión, nosotros consideramos que es extemporánea. Sobre lo mismo ya hay jurisprudencia de este mismo excelentísimo tribunal, el rol número 3701 del 2017, donde se falló el 25 de agosto, donde también se consideraba admisible un requerimiento que también se pone en esta misma hipótesis, donde la defensa interpone un recurso de nulidad, pero no apela en subsidio. Y este mismo excelentísimo tribunal, en el fallo antes mencionado, 3701 del 2007, abre debate sobre el mismo, cita una audiencia para alegatos sobre admisibilidad, concurre en esa audiencia solamente la defensa y finalmente este tribunal también zanja la discusión señalando que estamos hablando de una situación que es absolutamente admisible y por lo tanto los requerimientos fueron sin ningún problema admitidos a trámite, sobre todo en aquella causa que es señalada por parte de la defensa. Además, excelentísimo tribunal, también hay una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio en causa RUT 15 0031 74 32-5, donde se ha señalado que, si bien es cierto, se aplicó por parte del Tribunal Oral en lo Penal
una condena, luego este excelentísimo tribunal ordenó que aquella condena fuera modificada por inaplicabilidad de aquel precepto y por lo tanto el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio modifica la sentencia vía artículo 18 del Código Penal. Por lo tanto, claramente hay una modificación de una sentencia y es por eso, excelentísimo tribunal, que nosotros consideramos que en caso del Ministerio Público enarbolar aquella bandera de inadmisibilidad, esta situación ya se encontraría zanjada por todos los argumentos anteriormente mencionados. Ahora bien, excelentísimo tribunal, respecto del fondo, respecto de la inaplicabilidad que se solicita por todos del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, como se ha señalado, aquí el precepto nosotros solicitamos la inaplicabilidad del mismo porque personas en la misma situación tienen resultados distintos. Digo esto, excelentísimo tribunal, porque aquel precepto vulnera normas constitucionales y suprainternacionales, como es la igualdad ante la ley, porque ante delitos que dicen relación con delitos de la misma estructura, que uno puede considerar delitos de peligro, que atentan contra el mismo bien jurídico protegido, en este caso el orden público, o bien con una penalidad incluso mayor, sujetos que cometen aquellos ilícitos pueden optar perfectamente a una pena sustitutiva. Sin embargo, con aquella modificación que se introduce al artículo 18, a la ley 18.216, las personas que cometen delitos bajo la ley de armas en su artículo 9 no pueden optar a estas mismas penas sustitutivas, por lo tanto, claramente hay una infracción al principio de igualdad. Ahora bien, excelentísimo tribunal, también hay una infracción a el principio de proporcionalidad de las penas, porque no se ve la relación que hay entonces entre la gravedad del hecho y la reacción penal que se ve, reacción penal que es mucho más grave de lo que podría haber ocurrido si una persona en la misma situación, cometiendo otro ilícito incluso con mayor gravedad, podría haber optado una pena sustitutiva, y también dice relación con que no se va a tomar en consideración la conducta previa del acusado. También dice relación, excelentísimo tribunal, la solicitud de inaplicabilidad de aquel precepto por una situación absolutamente arbitraria, ya que no reconoce los principios ni la finalidad que se ha tenido por parte del legislador al imponer las penas, porque únicamente busca el castigo y no la reinserción social. Esto ha sido señalado por esta jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ya desde el año 2016, en fallos número 2959 del 2016, 2995 del 2016, 3095 del 2016, 3039 del 2016 y muchos otros. Y finalmente, excelentísimo tribunal, respecto al inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798, nosotros consideramos, excelentísimo tribunal, como también lo han señalado aquellos votos disidentes, que estamos hablando que la determinación de la pena corresponde al juez, corresponde al Poder Judicial, y por lo tanto el no tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 65 y 69 del Código Penal claramente dice relación con una vulneración a una pena racional y justa, porque es el juez quien tiene que tener en consideración un marco legal para poder tener movimiento y poder aspirar a los fines de la pena, como son la legalidad, la proporcionalidad, la reinserción y la humanización a través de las circunstancias modificatorias y la participación penal. Excelentísimo tribunal, por todo lo anteriormente señalado, se solicita en todas las causas la inaplicabilidad del artículo primero de la ley 18.216 respecto de la inaplicabilidad de penas sustitutivas a sujetos que pueden optar a la misma, y respecto de las causas número 2, 3 y 4 de tabla, también se solicita la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo, de la ley 17.798. Muchas gracias. En la causa rol 33.615 tiene la palabra el abogado don Álvaro Zapata Ibacache por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Como usted lo ha dicho, en representación o por delegación de poder del abogado defensor patrocinante de esta causa, comparece Álvaro Zapata Ibacache. Su señoría, por primera vez comparezco ante este excelentísimo tribunal, y la verdad es que mi alegato será bastante breve, toda vez que a juicio de esta parte es necesario conciliar lo que sería el mandato constitucional al legislador en orden a establecer un procedimiento racional y justo con el espíritu de la norma cuya inaplicabilidad se pretende en esta oportunidad, su señoría. Creo que del caso citar lo que fue la discusión, en la etapa de discusión parlamentaria, digamos, cuando se discutía este precepto cuya inaplicabilidad se pretende, toda vez que en dicha oportunidad el legislador
el señor Procurica estableció que era saludable establecer una diferencia entre los delitos de porte de arma y aquellos delitos cometidos con armas de fuego, toda vez que entendía que era positivo distinguir esta situación, ya que esa misma actividad como forma de cometer un delito, pues en el segundo caso, en el caso de los delitos cometidos con armas, es sencillo establecer un riesgo a una víctima concreta en un hecho mucho más objetivo, objetividad de la cual carece el precepto cuya inaplicabilidad se pretende, su señoría. Toda vez que estamos en el caso de un delito de peligro abstracto. Señor magistrado, en el caso que vengo a alegar yo, cuya inaplicabilidad alego, es necesario establecer que no existe vinculación entre el delito de abigeato y el delito de porte ilegal de armas, toda vez que no fue utilizado como herramienta el arma para cometer dicho ilícito. Lisa y llanamente se entrega una sanción mayor sin tener a la vista la situación, las causales o los elementos objetivos del caso, privando de las prerrogativas fundamentales a mi patrocinado, como sería un eventual acceso al cumplimiento alternativo de la pena. Su señoría, pasando por alto desde luego el fin resocializador que debe tener la pena, que a juicio de esta parte de mi patrocinado cumple, y obviando desde luego el principio de proporcionalidad que se debe observar en la judicatura penal. Excelentísima su señoría. Es por tanto, por este fundamento que hemos estimado que hacernos parte en este procedimiento y alegar la inaplicabilidad del precepto ya señalado. Es todo cuanto tengo que alegar. Muy bien, muchas gracias. En las causas ROL 3.486, 3.507, 3.508 y 3.578, por el Ministerio Público alega don Hernán Ferrada Leiva. Por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Alego con su autorización por la parte del Ministerio Público a fin de solicitar en las 4 causas aludidas que se desestimen los requerimientos en lo que se refiere en todas ellas, en la 3.507 y 3.508 al artículo 17b de la ley 17.798, y en esas 2 causas mencionadas pedimos también que se resolviera conforme a derecho lo que se refiere a penas sustitutivas. Además, en otras 2 causas, 3.486 y 3.578, ambas ejercidas por tribunales orales, respecto del artículo 1 de la ley 18.216, estamos pidiendo el rechazo de los requerimientos, y sobre ello fundamentalmente me voy a referir en el tiempo que tengo. Respecto de los otros, naturalmente, las peticiones y los argumentos están expuestos y pido que se tengan por reproducidos en esta instancia. Respecto de los 2 requerimientos que aludió en la parte final, es decir, el 3.486 y 3.578, hasta donde yo he podido revisar, quienes son requirentes en ambos casos son los tribunales orales. Es decir, no hay ningún otro interviniente que haya ejercido requerimiento en esos casos. Sí ha habido intervinientes que han intervenido en esas causas y han comparecido, de hecho, ahora a instar para que sean acogidos. Pero quienes han ejercido los requerimientos son, en los 2 casos, los tribunales orales. Ambos tribunales orales, una vez que han ejercido este requerimiento solamente respecto del artículo 1 de la ley 18.216, posteriormente han dictado sentencia condenatoria y han aplicado la regla que en principio habían cuestionado. Y ese escenario es el que a nosotros nos motiva para hacer alguna referencia y pedir que se rechace ambos requerimientos. De comienzo, naturalmente, parece o llama la atención que un órgano legitimado, en este caso como el tribunal, para hacer intervención y pedir la inaplicabilidad, finalmente termine aplicando la regla. Y la termina aplicando en una suerte de aceptación, o no sé cómo denominarla, porque tampoco es como un allanamiento, ni una discusión previa que hubiese existido, sino que sencillamente
el tribunal lo que hace en definitiva, no obstante haber pedido que se declarara inaplicable el precepto, es finalmente aplicarlo. Entre el veredicto y la sentencia condenatoria, efectivamente, se piden los requerimientos. Y los términos en que lo piden los jueces son indiciarios en nuestro concepto acerca de qué es lo que buscaban con estos requerimientos los jueces. Y creemos, haciendo síntesis de ello, que lo que perseguían, evidentemente, era ser eximidos de aplicar las reglas. Ese es el propósito buscado. En el requerimiento que corresponde al rol 3486, a foja 5 del proceso constitucional, los jueces dicen derechamente que se impediría sustituir la pena o se verían forzados más bien a denegar la sustitución de la pena si es que no existe un pronunciamiento previo de este excelentísimo tribunal. En el caso 3578, los jueces asimismo señalan que 2 de los acusados entonces deberán cumplir las penas impuestas necesariamente y habría que resolver, haciendo aplicación de la regla, que por aplicación de la disposición cuestionada, estos deberían cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva. Lo que buscan los jueces, evidentemente, es pedirle a este tribunal eximirse de la aplicación de las penas y después la aplican. Ese es el escenario que se provoca acá. Cuando se aplican las penas, se hace dictando una sentencia definitiva. Eso significa 2 cosas. En términos del proceso constitucional, es que sobreviene derechamente la pérdida de la calidad de órgano legitimado. Yo no sé si anteriormente se ha revisado una situación como esta, pero lo cierto es que ya no son los jueces que están conociendo de la gestión pendiente. Eso es así porque, sabemos, las sentencias definitivas provocan un efecto que es el deshacimiento. Por lo tanto, en estricto rigor, los jueces no son quienes están conociendo actualmente de estas causas. Y además, al dictar sentencia, se modifican también los parámetros de la cuestión que se está debatiendo. Se modifica porque lo que viene a continuación pende, primero, del ejercicio de un recurso y pende además de la forma y los contenidos de dicho recurso. Es decir, una siguiente revisión en un escenario de un tribunal, en una corte de apelación, un tribunal que revise, digamos, el veredicto, eso va a depender primero del ejercicio del recurso y de aquello que efectivamente esté siendo sometido a la revisión de dicho tribunal. En materia penal, en el proceso del Código Procesal Penal, los tribunales de revisión tienen competencia para pronunciarse sobre aquello que les han propuesto las partes. ¿Sí? Pervive, digamos, aún en ese escenario el principio acusatorio y los jueces tienen regulado legalmente incluso ciertas limitaciones para hacer este tipo de pronunciamientos, los artículos 360 y 384 del Código Procesal Penal. De suerte que lo que viene en adelante, en definitiva, es una revisión que pende del ejercicio de un recurso y cuyo ámbito de revisión pende además de lo que concretamente se plantee por los recurrentes. Por lo tanto, nos parece que esto reafirma, en concepto de esta parte, que lo que ha ocurrido acá, al hacer aplicación por los jueces de la regla que anteriormente habían estimado inaplicable, es sencillamente la extinción del conflicto constitucional que se está pidiendo resolver a este tribunal. Esto es tan así que en una de las causas, no obstante que el tribunal oral requiere, respecto de la regla tantas veces mencionada, que después la aplica, una de las partes ejerce un recurso. Y en ese recurso solamente se reclama, respecto de la sentencia, se ejerce solamente un recurso de nulidad y no se ejerce el recurso del artículo 37. Esa parte, entonces, entiendo yo, estima que no tiene agravio en lo que se refiere a la ley 18.216, puesto que simplemente ha ejercido el recurso de nulidad y ha dejado de ejercer el recurso precisamente dirigido a revisar las cuestiones relativas a las penas sustitutivas. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que queda a estas alturas es una regla que fue aplicada con quienes en principio estimaron que era inaplicable
y una cuestión a revisar que derechamente no abarca los aspectos a que se refiere o en los que tiene incidencia el artículo respectivo de la Ley 18.216. Por todas estas razones, excelentísimo tribunal, es que en concepto de esta parte procede a rechazar los requerimientos, toda vez que ocupando una denominación, digamos, para lo que aquí ha sucedido, que sencillamente ya no existe un conflicto constitucional que resolver, desde que quienes han propuesto estos requerimientos, en definitiva, han aplicado la regla en las condiciones precedentemente aludidas, motivos por los cuales solicito, en particular respecto a esas dos causas, que se desestimen los requerimientos que apuntan contra la disposición contenida en el artículo primero de la Ley 18.216 en su inciso segundo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿hay preguntas que formular? Si no es así, concluida la audiencia.